Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Menos mal que te hemos encontrado. Ojo, Menos mal, si yo iba menos detrás mal. de vosotros, pero íbamos eso como el perro y el gato detrás, Sí. uno detrás de otro, uno No, detrás de pues otro, ya seguro, está. seguro. No, No, No que cuela, sabes no dónde- cuela. ¿A que no sabes dónde bebimos el licor del Madroño? pues no, que no lo sé. Si digo otra cosa, miento. El arco de cuchilleros, allí todo para abajo, Sí, sí, todo para abajo, todo para abajo. Ahí, a la izquierda. Según bajas a la izquierda, allí te ponen el de Madroño, de eso. Sí. Sí. ¿Se llama el Madroño? El Bareto. El bar. La Estuvo bien, tasca. estuvo bien. Un recorrido muy chulo. Había sitios que yo no conocía y En menos, Madrid mucho lo menos saca, las es muy, leyendas y las es muy historias chulo, siempre es una visita muy recomendable. para que veas que luego dices que es un torpe, que no sabe nada el director, que... Por Dios. que no, calla, sí. Bueno, ya que te hemos encontrado, pues, ¿qué hacemos hoy de programa? Porque Pues- llevamos un poco tiempo un poco así. Un poco de aquella manera, pues mira, me había traído a un invitado, a ver qué, ¿Ah, sí? qué os parece. Sí, Tenemos ¿Y dónde? invitado ¿De ya. dónde? Pues de Asturias concretamente. ¿Ah, sí? Sí, se llama Guillermo Nicieza, para más señas. Acaba de publicar su segundo libro. El Qué libro contento se llama... Estará contento el hombre. Pues seguro que sí, por lo que hablo con él, pues la verdad es que sí, muy liado, más que la pata un romano, porque ayer o antes de ayer hizo la inauguración del libro en la Capitanía General de la Armada, aquí en Madrid. El libro se llama Anclas y Bayonetas. Entiendo yo que por el tema bayonetas pues era tema de la infantería de Marina y demás. Ahora a ver si Y nos de lo anclas cuenta de él. barcos, ¿no? Sí, él es del cuerpo de militar de sanidad y especialista en historia naval. Ah, o sea, que es militar. Es militar, exactamente. Por lo menos los datos que tengo yo aquí. Ahora, si quieres, cuando hablemos con él, cuando sí, te ya, vamos a llamar, ya lo voy contando un poquito, lo cuentas claro todo. que sí. Pero primero, antes de nada, antes de que se os olvide, que estamos en Onda Plana Santa Cruz, Ay, es verdad. 107.4 de la FM. Entre que amigos, pero en onda plana. Este es el programa No me cuentes historias, Ujú. el programa de historia de Onda Plana, y que bueno, pues que hoy hacemos el programa 155, me parece, aunque Sí, sea un digamos de la especial. rima fácil. Sí. No le hemos puesto título porque es un especial. Tú sabrás cómo lo titulas luego, si es que tienes título, Pues y si no, pues... La Armada del siglo XVIII. La Armada del siglo Estoy XVIII. viendo que coordinado viene Maese. Todo de azul Sí. y de cuadros. ¿o No, qué? esto ha visto. El ratón. El ratón, la acorde con alfombrilla. la alfombrilla, es que está comprado a posta. Sí. Ah, amigo. Bueno, pues vamos a llamar a este hombre. Pues venga, Joaquín, llama por ahí, a ver si está por ahí nuestro amigo Guillermo. Pues si ya lo tenemos aquí. ¿Ah, sí? Pero Sí, bueno, te- yo puedo hacer la llamada. Venga, haz la llamada, Pacheco, haz la llamada. No hagas nada, que ya está ahí. Si ya Venga, está aquí, si ya está aquí. Venga. Pues es simplemente presentarle. Guillermo Nicieza Forcelledo, de Gijón, para más señas, ¿verdad, Guillermo? Sí, efectivamente, del norte, un poco casi, no en la otra esquina, pero un poco más al norte donde estáis vosotros, la verdad. Muy buenas tardes, noches, días, mañana. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahí en Gijón pasé yo un verano muy bueno pues el verano antes de la pandemia. Estuve yo por ahí de vacaciones. Ajá. Me encantó. Yo Qué también. bien se come, qué clima más majo, si es que nos gusta Asturias. Me que- encantó, sí. La sidra allí tirada allí. Vamos, tirada. Porque me pusieron el pitorro ese, porque si no tiraba yo Tú toda. destrozas Al todo. suelo. Tú no lo escancias, tú lo destrozas, igual que todos nosotros, vamos. Muy bien, pues nada, cuéntanos cosas de Guillermo. Pues o que os nos las cuento, cuente él. pues Guillermo pues completó, bueno, está intentando ahí el hombre, entiendo que opositando a ver si sacas tu plaza para el cuerpo militar de sanidad. Y eres especialista en historia naval, eso, con una formación fuerte en medicina, en cirugía, y por lo menos por lo que yo te conozco es por los estudios que haces de las armadas del imperio del siglo XVI para adelante, pero sobre todo a mí lo que me llamó la atención es el siglo XVIII, un siglo un poquito desconocido,
¿sabes? Y te lo dice uno que hizo historia en sus años y que jorobar, pues, a ver, yo me tiro por el siglo XX, pero los reyes católicos, Carlos V, por tira eso lo mucho. tienes desconocido. Exactamente. Y tengo ahí una laguna bastante grande, tan grande como el Pacífico, ¿sabes? Y hasta el siglo XX realmente no empecé otra vez a estudiar. Entonces, cuentas como la que tiene Guillermo en Twitter, pues la verdad es que aprendes un montón con ellas. Que tienes también un par de libros, uno recientito, ¿verdad, Guillermo? Sí, de hecho, bueno, hace como quien dice 3 días, el día 20 se publicó oficialmente, ¿no? Antes estaba en preventa, pero bueno, al final ya sabemos que eso, la publicación oficial es cuando está en papel, cuando la gente Eso lo es. puede comprar y demás. Y sí, el día 20 lo presentamos en exclusiva en el cuartel general de la Armada, ahí en Madrid, en calle Juan de Mena. Bueno, Infantería de Marina del siglo XVIII, que es un poco el libro que complementa al primero, Leones del Mar, que sí que es cierto que es, que era más puramente naval, ¿no? Podemos decir desde el punto de vista del mar. Este es un poco del punto de vista de tierra, ¿no? De lo mismo Real Armada, pero más enfocado en operaciones anfibias, artillería, infantería de marina, pues bueno, Cartagena de Indias, La Habana, ese tipo de batallas y ese tipo de acciones. Y la verdad es que muy contento, parece que a la gente le está gustando, la gente lo está leyendo ya, así que encantado, nada, muy bien. Como tenga simplemente la misma acogida que tuvo el primero, el de Leones de Mar, la verdad es que rompiste, hiciste raya, la verdad que resultó muy original tanto en el mercado del libro como en el mundo del estudio de la Armada, que yo creo, hombre, está por ahí, ¿cómo se llama? Agustín Rodríguez, que Bueno, toda una eminencia, jorobar. Agustín Rodríguez es el maestro de todos los historiadores navales, literalmente, por lo menos del siglo últimos del 20, principios del 21. Bueno, de hecho, me prologó el primer libro, Leones del Mar. Sí, es muy amigo mío, somos muy amigos y todavía hace nada estuvimos intercambiando unos emails de proyectos y cosas. Imagínate, Joder, que no paramos. Es incombustible este una hombre. cosa y otra. Sí. Sí, pues estaba, la que decía, un poquito olvidado el tema de la Armada. También nosotros tierra adentro nos coge un poquito más a trasmano. Hemos hecho más la mil en infantería y en aviación. La única barca que he subido es la que cruza el Tajo ahí en Villaverde y ya no funciona, o sea que... Tema de agua, en cuanto hay más de 3 litros, malo, No, ¿verdad? sí. Aquí, en vez de buceadores, somos boceadores. pero sí es verdad que la Armada, joder, yo es que recuerdo, lo hablaba con Guillermo, que tuve un profe en la carrera que hacía muchísimo hincapié en el papel de la Armada, no tanto desde el punto de vista militar, claro que me tuve que estudiar todas las batallitas y demás, sino desde el punto de vista político, económico, como motor dinamizador de la economía, de la investigación. Y eso es lo que, hombre, con Pérez Reverte, que también es otro que ha sacado y ha divulgado bastante sobre los marinos del siglo XVIII, pero creo que aún así queda mucho por contar de nuestra Armada, que no todo se perdió de Rocroi para acá, tanto en tierra como en mar, sino que el siglo XVIII fue un siglo pues muy interesante y con gran jorobar que decíamos, contábamos mucho en el mundo. Sí, de hecho, bueno, es curioso porque habitualmente la concepción que tiene o la visión que tiene la gente, vamos, el público popular en general, no la gente en particular, es que no existió historia naval o historia militar española desde la mal llamada Armada Invencible hasta Trafalgar, ¿no? Que prácticamente son casi 200 años en los que parece que ahí no pasó nada y los españoles no hicieron nada en el mar, ¿no? Lo mismo que muchas veces se habla de, bueno, España o Castilla, ¿no? En este caso, descubre América. Bueno, ya, descubre América porque era la potencia marítima del Atlántico, literalmente hablando. Es que o la descubría Castilla o igual Portugal. Es que Inglaterra ni estaba ni se la esperaba y Francia menos todavía, ¿no? Que Francia realmente, la Armada Francesa, la Marina de Guerra Francesa, es de Richelieu, es del siglo XVII, imagínate pero ¿cómo no va a estar Inglaterra si Hollywood nos dice que, el primer tablón que se tiró al mar era inglés prácticamente y que todos hemos aprendido a navegar después que ellos? Vamos. De hecho, Leonardo DiCaprio se hundió con el tablón. Con ese tablón. Sí. No, de hecho, tiene una frase muy buena Antonio Gómez Beltrán, que es otro estudioso, ¿no? Él estudia más del siglo XVI y XVII, el tema de Armada Invencible,
ese tipo de cuestiones. Tiene una frase muy buena, Antonio, que además es un fenómeno. Dice que Inglaterra en aquella época era una potencia emergente en el siglo XVI. Claro, eso los ingleses se lo dicen y caen para atrás, ¿no? O sea, dicen, no, nosotros ya éramos, no, ustedes eran una potencia emergente. O sea, España al final entró con guerra de Inglaterra casi de rebote, porque no le interesaba nada luchar contra Inglaterra. Tenían muchos intereses y la mayoría estaban en tierra adentro y en la zona, por supuesto, del Sacro Imperio, ¿no? Que era realmente lo que más importante era el Imperio Otomano. Eso sí que era una armada como Dios manda. Eso sí que era una armada muy potente. Y de hecho, bueno, quiero decir, Lepanto se parece en cierto modo mucho a Trafalgar en ciertas cuestiones, ¿no? Y es que realmente no son tanto las pérdidas materiales, ¿no? Porque la armada otomana, los otomanos, a los pocos meses tenían otra armada exactamente igual que la que perdieron en Lepanto. Pero sí que es verdad que todos los pilotos, almirantes, grandes expertos marítimos y tal, y náuticos, la gente que sabía cartografiar, que sabía seguir la costa y desembarcar y tal, sí que murieron en Lepanto, cosa que pasó un poco parecido con España en Trafalgar, ¿no? Por eso son batallas bastante parecidas en cierto modo, ¿no? Aunque Lepanto, yo siempre he dicho, ¿no? Que fue mucho más importante realmente por las dimensiones de Lepanto, ¿no? Porque al final los ejércitos se combatieron, las flotas y demás, era una cosa impresionante. La más grande ocasión, que dijo nuestro Cervantes. Efectivamente. Exactamente. Y entonces, realmente siguió habiendo armada, aunque no como la conocemos en la época de los Austrias, después de la Armada Invencible, tenían otra concepción de la Armada. No es la institución que tenemos ahora, sino que estaban más divididas en pequeñas flotas o se armaban buques mercantes. Es lo poco que he leído por ahí, ¿no, Guillermo? Sí, bueno, el problema yo a veces las defino como las armadas imperiales, en plural, ¿no? Más que una armada. De hecho, funcionaban de forma pues prácticamente independiente, sobre todo porque luego muchas veces se agrupaban con los tipos de buques que llevaban, ¿no? Las armadas o las escuadras de la zona de Mediterráneo Levante eran fundamentalmente de galeras, que por supuesto una galera y un galeón no tienen nada que ver, aunque se parezca el nombre, no tienen nada que ver, ¿no? Una va con remos, son más estrechas, no montan apenas artillería, en fin, al final es como una pasarela donde tienes infantes encima para combatir a espada, poco más, ¿no? O arcabuces y tal. Y luego tienes un galeón que, claro, que ya son una plataforma más puramente marinera náutica, que te puede montar hasta 50 cañones en la época y tal, claro, que no tiene nada que ver. Una galera, no sé si era la real, la de Don Juan de Austria en Lepanto, no sé, tenía como de 9 a 12 cañones, claro, que es una tontería comparado con, por ejemplo, las en San Mateo, San Marcos de Álvaro de Bazán, que tenían 50 cañones o 60 cañones. Pero es que no tiene nada que ver. De hecho, claro, la guerra en el Mediterráneo y en el Atlántico se hacía de forma muy distinta. En el Mediterráneo era, como quien dice, una batalla campal, pero sobre los troncos, sobre las cubiertas de las galeras. Claro. Y en el Atlántico, claro, la batalla naval ya era más naval. Sí que había cañoneo, no sé qué, aunque luego al final se decidiera la batalla, por supuesto, al cuerpo a cuerpo, ¿no? Que eso acabó pasando prácticamente hasta el siglo XIX o casi hasta el XX, ¿no? Si nos ponemos un poco más técnicos. Entonces, por eso hay que diferenciar un poco ese tipo de flotas, ¿no? Pero realmente es en el 18. El 17 es muy continuista, se parece bastante al 16. Aunque muchas veces se dice, el 17, bueno, sí, que España ya entró en declive y tal. Bueno, eso es cierto, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, todavía a mediados del 17, España fue uno de los pioneros en construir galeones de 3 puentes, con 100 cañones. Que eran el doble literalmente los que se estaban construyendo hasta aquella época, ¿no? Justo con Francia e Inglaterra, que es cierto que ahí la tecnología estaba muy pareja. Estaba muy a la par. Es verdad que la fragata o los orígenes de la fragata, que sería el barco típico, igual que el galeón es el barco típico de siglos XVI, XVII, la fragata es más del XVIII, ¿también tuvo sus orígenes en España frente a lo que nos dice Hollywood nuevamente? Sí, de hecho la fragata es... el galeón es un buque 100% español del siglo XVI y la fragata es un buque 100% español del siglo XVII. O sea, curiosamente, o finales del XVI, mejor dicho, ¿no? Pero fundamentalmente del XVII. Al final son buques mucho más ligeros, no son galeones, ya tienen otra forma más estilizada, ¿no? Se parecía más a las pinazas. Pinazas se llamaban así porque se construían de pino, lo cual estaba muy bien porque era un material bastante barato y además flotaba muy bien, es decir, era relativamente fácil de construir y además eran buques con menos artillería, lógicamente, ¿no? Pues igual llevaban eso, 20 cañones, menos 15 y tal, pero funcionaban muy bien para dar avisos como correo, para cuestiones corsarias, guardacostas, y de hecho una de las bases españolas más importantes estaba en Dunkerque, ahí en la zona prácticamente de Normandía, ¿no? Sí. Y de hecho ahí había escuadras de fragatas que funcionaban muy bien luchando contra corsarios y piratas holandeses y tal, incluso ingleses en aquella época, claro, hablamos del siglo XVI-XVII. Claro, contra los mendigos del mar, estos de los efectivamente, contra los mendigos del mar. Y luego realmente la fragata que todo el mundo piensa, ¿no? La del 18, claro, habitualmente lo que se piensa es que se crea el navío de línea del 18
y la fragata es un avión de línea más pequeño, ¿no? De un puente y tal. Pero realmente fue al revés. Realmente fue la fragata española del 17 lo que acaba dando el navío de línea del 18. Es decir, los franceses e ingleses cogen las fragatas españolas del 17, las empiezan a modificar, a hacer más grandes, montar más cañones y tal, y acaba dando el navío de línea, ¿no? El Vassó que dicen los franceses, que es de mediados finales del 17, y en el 18 es cuando realmente es cuando Cuéntanos, la imagen, ¿no?, que todos tenemos. Cuéntanos, Guillermo, así para gente de secano, ¿qué es un navío de línea? Un navío de línea... ¿De dónde viene ese nombre? Es relativamente fácil de explicar, porque cuando alguien de secano de costa, da igual, quiero decir, cuando tú piensas en un barco, el típico barco de las películas de Piratas del Caribe, no sé qué, eso es un navío de línea habitualmente. O al menos es una fragata grande lo que suelen hacer ellos, más que un navío de línea. Un navío de línea es un navío de guerra de bastantes cañones, se dice que habitualmente de 50 hacia arriba, típicamente hacia los 70, 80 aproximadamente, y ya tiene pues mínimo dos cubiertas de artillería, es decir, 2 puentes que se llaman, ¿no? O 2 baterías de artillería. 2 líneas de artillería, 2 líneas de que cañones, es lo que se llama efectivamente. puentes. Eso es. Exacto. Y entonces, bueno, ya tienen un tamaño considerable. Claro, hablamos de cuántos hombres en un navío de línea, pues bueno, en uno de tercera clase, que hablaríamos de esto, de aproximadamente 70 cañones y tal, pues unos 600, 700, lo cual es bastante. Y en uno de primera clase, que son más de 100 cañones, hablamos de los 800 a los 1000 y pico hombres. Por ejemplo, en Trafalgar, el Príncipe de Asturias, que era el navío, vamos, la nave capitana, ¿no? O el navío insignia de la escuadra, tenía 1200 hombres. Lo cual es, a día de hoy, si no recuerdo mal, es como un portaaviones Nimitz, Sí, vamos. tipo portaaviones. O sea, una pedazo de dotación. Y el Santísima Trinidad, que ese por lo visto era, bueno, lo tengo conocido como el Escorial de los Mares. Eso, Pues ¿cuánto cabía ese ahí? todavía era más grande porque, de hecho, claro, este montaba unos 140 cañones, es decir, 40 más de los navíos más grandes que tenían los ingleses, lo cual era una barbaridad para la época. Y de hombres, pues sí, entre los 1.200 y 1.500 hombres aproximadamente. Porque luego realmente su tamaño era hacia arriba, ¿no? Tenía un puente más, 4. Realmente era un falso 4 puentes, no era un verdadero 4 puentes, pero bueno, para entenderos, un 4 puentes, que era un puente más de los que son los 100 cañones. 100 cañones típicamente son 3 puentes, que es 3 filas de artillería, ¿no? De artillería. El Santísima tenía 4. Entonces el tamaño era un puente más. Y era, o sea, era más grande hacia arriba que hacia los lados y hacia adelante. El mayor navío eso, de su época, y lo tenía España. No lo tenía Gran Bretaña, que era la gran potencia marítima del momento. Sí, de hecho ya pasó antes. Un navío que es mucho más desconocido, ¿no?, que el Santísima Trinidad, fue el Real Felipe, que se bautizó precisamente así en honor a Felipe V, Felipe de España. Y de hecho ese navío tenía 114 cañones cuando la mayoría de navíos ingleses, los insignia, ¿no?, los navíos grandes, tenían entre 80 y 90. Y tenía 114 ya. De hecho, pues bueno, en la batalla esta de Tolón, ¿no?, del Cabo Sicié, a mediados de siglo, al 1744, si no recuerdo mal, pues bueno, les dio una buena, quiero decir, combatió con varios navíos británicos a la vez y les dio una buena tunda de cañonazos, ¿no? Por eso que muchas veces esa concepción de que España no tenía barcos, no, es que España era muchas veces con esa mentalidad, ¿no?, que lo que diríamos esta frase que es un poco más así vulgar, ¿no?, lo de coche grande ande no ande. O sea, España tenía grandes navíos y era la mentalidad española, hacer navíos grandes habitualmente y que tuvieran mucha artillería y, bueno, en fin, que pudieran sacar músculo, ¿no? Y el Santísima Trinidad fue exactamente lo mismo hacia ya prácticamente a finales del siglo XVIII. Claro. Aunque luego es verdad, y hay que decirlo, era más grande, pero sobre todo por potencia de artillería y demás. Por ejemplo, en longitud, en eslora, era ligeramente más corto que el Victory, por ejemplo. Y en manga, de ancho, era aproximadamente como el Victory. Es decir, cuando se dice que es más grande es porque es más grande hacia arriba, que eran unos 60 y largos, 70 y tantos metros. Hablamos de, pues no sé cuántos pisos, claro, pues a 3 metros por piso, pues 20 y tantos pisos, un edificio de 20 y tantos pisos de alto, ¿no? De la quilla a la perilla, que se dice, de arriba abajo. Sí. Pues puede ser, Guillermo, que a España le gustaran ese tipo de navíos porque tenían que llevar muchísima capacidad, tenían que acompañar a las flotas de Indias compuestas fundamentalmente por mercantes y tampoco era tan primordial la velocidad, porque al final habría que adaptarse. Yo entiendo que en una formación de no sé cuántos barquitos te tienes que adaptar a la velocidad del más lento. Entonces prima más la capacidad de la potencia de fuego que la velocidad.
Bueno, la realidad es que las flotas de Indias, incluso en el 18, ¿no? Rara vez llevaban navíos de línea, es que no salían a cuenta realmente, ¿no? Un navío de línea al final es un navío que está concebido para combatir y poco más. Es decir, es un navío relativamente lento, lleva mucha gente, es muy caro de mantener, muy caro de tal. Entonces, claro, simplemente tener, pues eso, acompañar una flota desde, por ejemplo, La Habana hasta Cádiz Sanlúcar. o Sanlúcar, unos cuantos meses y tal, con 2 o 3 navíos de línea es muy caro, no compensa. Realmente las flotas de Indias solían llevar sobre todo fragatas. Fragatas que son navíos un poco más pequeños que el navío de línea y pues eso, unos 32, 38, 40, 42 cañones que son muy rápidas. Si te atacan piratas o te ataca alguien, todavía puedes maniobrar, ir a defender, reaccionar efectivamente, tal y cual. Y las llevan pues literalmente menos de la mitad de hombres, con lo cual son relativamente Más cómodas baratas. para las reales arcas de mantener. Sí, no, los navíos de línea hay que entenderlo. De todas formas, alguna flota sí que llevó 1 o 2 navíos de línea, pero como te digo, lo típico era llevar fragatas o buques así más rápidos y más baratos, ¿no? Para que nos entendamos. Sí, o de mantenimiento menos costoso. Estos eran escuadras de combate puras y Efectivamente, duras. sí. Eso es cuando salían de puerto, era porque iban a destrozar un puerto o iban a buscar combate con otra escuadra y demás. Sí, la idea era un poco combatir, básicamente, sí. Entonces, claro, se rompe un poquito si España es capaz de montar este tipo de navíos. Tan mal no se tendría que haber salido del reinado de Carlos II ni de la guerra, la posterior guerra, 14 años de guerra de secesión, y aún así somos de sucesión, perdón, y aún así somos capaces de tener una flota en condiciones mirando de tú a tú al resto de países. Tanto declive, tanta decadencia, a lo mejor hay que ponerle matices. Bueno, de hecho, hay cosas curiosas, ¿no? A inicios del siglo XVIII, finales del XVII. Realmente Carlos II es cierto que, bueno, que las flotas que tenía eran flotas que necesitaban mantenimiento. No eran un desastre, como muchas veces se dice, pero sí que ciertamente necesitaban un mantenimiento mejor. El problema fue fundamentalmente tecnológico, es decir, España a finales del 17 todavía construía galeones un poco con la mentalidad del 17, y claro, ahí Francia y Reino Unido, bueno, Inglaterra todavía ya estaban construyendo navíos de línea, un poco todavía rudimentarios, ¿no? Para lo que fue el navío de línea del siglo XVIII, pero bueno, ya eran bastante distintos, es decir, eran bastante más rápidos que los galeones, montaban más artillería, pesaban menos, eran hasta a veces más baratos de construir, y fundamentalmente ahí España fue un poco, pues bueno, cabezona, podemos decir, ¿no? Un poco terca, y dijo, pues no, pues yo sigo construyendo galeones que son mis buques, que funcionan muy bien, o me han funcionado muy bien hasta ahora, y ya hasta ahora sí, pero a partir de ese momento ya no funcionaban tan bien, ¿no? Y entonces tardó un poco en dar ese salto, ¿no? Pues tú imagínate, ¿no? Si yo qué sé, si tú tienes un Ford Fiesta y hay gente que está construyendo Golf, y no, que mi Ford Fiesta va de lujo, bueno, ya, pero es que ya hay gente que está construyendo Golf y Volkswagen Golf que funcionan mejor y tira mejor. Entonces, un poco, podemos decir que fue un poco así equivalente. Y luego uno de los grandísimos problemas que tuvo España a finales del siglo, y fundamentalmente también con la guerra de sucesión, fue, claro, un par de batallas que sí que destrozaron los buques que se estaban construyendo. Una de ellas fue la batalla de la Ría de Rande, ahí en Vigo, que literalmente los ingleses se comieron media flota casi del tesoro, ¿no? Se hundió, y el problema fue que la flota de la Guardia, ¿no? La flota de escolta, la flota de guerra, que iba con la flota de Indias, sí que también se hundió en gran parte. Eso fue un desastre porque media flota española prácticamente se fue al fondo de la ría. Y luego otro de los problemas fue que también en la guerra, una guerra bastante desconocida, que es la guerra de la Cuádruple Alianza, que de hecho se pasa muy de refilón prácticamente en todos los libros. Yo le dedico, creo que son de las batallas, creo que 4 son de la guerra de sucesión, ¿no? Perdón, de la Cuádruple Alianza, en el nuevo libro, en Anclas y Bayonetas. Porque ¿En creo que es muy qué interesante. fechas tuvo esa guerra, Guillermo? Del 17 al 24 o algo así. Del siglo, justo del 18. el primer tercio del 18. Acabar la guerra de sucesión y empezar otra guerra. Fue la que Felipe V le dio, oye, vamos a volver a Italia, vamos a Utrecht a pasárnoslo por el Arco del Triunfo, y nos tuvieron que otra vez entre todos decir quieto, parado. Claro, pero esa guerra, aunque parece un poco absurdo, ¿no? Porque otra vez vuelve a romper con ese mito de que España militarmente en el 18 no pintaba nada, que había salido fatal de la guerra de sucesión. ¿Cómo es posible que España se enfrenta a Sacro Imperio Romano Germánico, Reino Unido, Francia, Provincias Unidas con Cerdeña, no sé qué, y les pasa por encima? Es decir, en Cerdeña se hacen desembarcos, se pasa por encima de los austriacos, en Sicilia 3/4 partes lo mismo, y todavía Felipe V se atreve a intentar invadir Inglaterra por el sur y por Escocia. Y al final esa campaña funcionó, bueno, a medias, ¿no? Como quien dice, porque al final la flota
la flota de invasión, la potente, ¿no? La del sur de Inglaterra, no llegó por una marejada. Pero hubo infantes españoles desembarcados en Escocia, que al final acabaron combatiendo en las Highlands y tal, ¿no? Esto fue en 1719. Pues, bueno, realmente luego cuando ves y firmas la paz y tal, resulta que las potencias aliadas, por decirlo de alguna forma, tienen 6 veces más bajas que España. Es decir, las bajas de España eran un sexto de lo que tuvo esta gente. O sea, quiero decirte, es una locura. Eran Pues, todos unos contra España. machotes, unos machotes. Sí, eran todos, y la que dices es bastante olvidada esta guerra. Ujú. Jorobar, estaba recordando, puede ser que es esa época el desembarco en Orán, el volver a tomar la plaza de Orán. Fue un poco posterior, eso fue en el 32, si no recuerdo mal, que también lo reseño en el libro, en 1732. Esa, de hecho, bueno, ese desembarco literalmente es de los 2 grandes del siglo XVIII. De hecho, bueno, había por ahí un poeta que había dicho que nunca el Mediterráneo vio tal variedad de banderas. De hecho, cuando la escuadra española salió de Alicante, ¿no? Porque se había congregado en Alicante y en Barcelona, resulta que todas las cortes y todos los diplomáticos que estaban en Madrid estaban pidiendo audiencia con Felipe V porque todos temían que esa flota fuera a Italia a recuperarla otra vez. Y de hecho Felipe V tuvo que decir, no se preocupe nadie que esta flota va a Orán, aquí no hay drama, ¿no? Que nadie se preocupe que esto no va contra ningún rey cristiano, esto va contra Orán y tal, ¿no? Sí, y ahí las potencias europeas se quedan más o menos en plan, bueno, menos mal, porque es que si no, a ver cómo nos ponemos a defender esto, ¿no? ¿Cómo respondemos a esto? Porque Entonces, claro, Orán era parte, he leído por algún lado, parte del triángulo del Mediterráneo español, lo que era más o menos Cartagena, Nápoles, Orán, que era nuestro Mediterráneo. Sí, de hecho, bueno, esto es una doctrina, diría, tardomedieval. No es española, es veneciana, ¿no? Ellos lo llamaban la Santemurale, que era, pues eso, básicamente, bueno, es que a día de hoy todavía se utiliza y de hecho es muy lógica, ¿no? Desde el punto de vista militar. Sí. Es mantener cuanto más lejos de tu territorio costero, apostaderos o lugares para intentar que no te lleguen, pues es lo mejor que se puede hacer. De hecho, Malta no es casualidad que estuviera ahí precisamente siempre apoyada por España porque es que le venía muy bien. Y en España siempre fue, pues por ejemplo, Canarias, Baleares y fundamentalmente el norte de África, pues Argelia en este caso, Orán, Mazalquivir, Ceuta y Melilla, que ya en aquella época ya habían sido conquistadas y tal, pues eran como sus, digámoslo así, sus antemurales, ¿no? Sus murallas externas su antes de que llegaran a su primera línea, efectivamente, antes de que llegaran a las costas. Y bueno, ahí los Bey y Bey de Argel y tal, pues bueno, jugaban con apoyo turco y tal, de forma un poco traidora habitualmente, o muy habitualmente, y entonces, bueno, pues España a Felipe V se le hincharon un poco las narices y dijo, hay que organizar una gran flota y se acaba el cachondeo. Y plantaron, pues, literalmente una de las 2 mayores flotas del 18, la otra fue la inglesa que conquistó La Habana. Y bueno, y como digo, fue un desembarco y en cuestión de nada, prácticamente unos días, se conquistó Orán y Mazalquivir con muchísimas bajas enemigas. Y bueno, fue, digámoslo así, toda una muestra de músculo de España, ¿no? Una España que, curiosamente, encadenaba casi derrotas, ¿no? En guerras desde finales del 17 a principios del 18. Y resulta que tenía hombres para dar y tomar y tenía buques y tenía de todo. Entonces, bueno, otra vez rompe también ese mito de la decadencia española, ¿no? Sí, porque lo que es, volviendo un poquito a la parte de la construcción naval, ya con Felipe V se retoma con un gran ministro de Marina, Patiño, que parece que es el que vuelve a revolucionar y a querer poner a España en primera línea en la construcción naval. Sí, Patiño yo muchas veces lo he descrito como el padre de la Real Armada Española, ¿no? Y de hecho, bueno, es que es el padre literalmente en el siglo XVIII. Esas mentes claras, ¿no? Que a veces existen en la historia de España, que de repente se da cuenta de que España necesita una grandísima flota y hay que invertir en ella con la mayor necesidad y con el mayor ímpetu. Y de hecho, tiene la fortuna, que a veces también ocurre, ¿no? De encontrarse con un hombre que era José Antonio de Gaztañeta, era un marino vasco, era de aquella ya almirante y demás, un hombre, bueno, pues ya de una edad, que era un grandísimo ingeniero naval. Y de hecho es el que trae a España o el que pone en marcha en España un sistema de construcción que se llama Sistema de Construcción Español o Gaztañeta, en honor a José Antonio de Gaztañeta, que de hecho se empiezan a construir buques de forma científica, es decir, como una cadena de montaje, todos gemelos entre sí, en fin, ese tipo de cuestiones. Antes los galeones, por ejemplo, se hacían de una forma artesanal. Cada asentista construía su galeón con unas medidas,
subidas, unas milongas y tal, lo cual a veces daba problemas porque, claro, no podías cambiar los cañones de un galón a otro, en fin, los tamaños eran distintos, funcionaban de forma distinta, navegaban de forma distinta. Es un cambio en de fin. mentalidad importante de construir en serie a Eso construir es. lo que era antes del siglo XVIII, era mucho más artesanal que el armador de turno, el albañil de barcos de turno, pues según su sapiencia, pero no había una escuela donde estudiar la armada o cómo construir esos barcos. En cambio, a partir de ahora es cuando se crea, con Felipe V, se crea la... ay, que no me sale el nombre, la escuela de Cádiz, de San Fernando, exactamente, de guardiamarinas, Sí. para formalizar el aprendizaje de todos los marinos. Sí, de hecho, bueno, fue una institución tan importante, ¿no? Que de hecho, realmente, España el 18 hay que entenderla, o por lo menos inicios del 18, como o sea, una mentalidad extremadamente ilustrada, extremadamente humanista también, pero sobre todo de decir, bueno, aquí tenemos ciertos problemas y hay que encontrarle soluciones. Entonces, muchas veces lo que se hacía era juntar un poco las doctrinas francesas, ¿no? Que evidentemente Felipe V y todos sus ministros bebían muchísimo de las doctrinas francesas, pero luego decían, bueno, ya, pero es que las doctrinas francesas son extremadamente teóricas. Pero claro, aquí los británicos, los ingleses tienen otras cosas que también nos viene muy bien. Entonces, realmente cogieron la formación, digámoslo así, práctica, técnica, de los midshipmen ingleses, ¿no? De los guardiamarinas británicos, y a su vez cogieron la parte teórica, la formación teórica en matemáticas, física, astronomía y demás, de los gardes-magan franceses, ¿no? De los guardias marinas franceses. Y con eso se monta la institución, la Real Academia de Guardiamarinas de Cádiz, que bueno, fue la más prestigiosa, yo diría, que de Europa de aquella época, y de hecho a inicios del siglo, un poco, vamos, justo después de fundada, resulta que Pedro I el Grande, el zar de Rusia, manda carta a Felipe V que quiere ir de oyente y que además quiere enviar a 22 de sus mejores guardiamarinas a formarse en Cádiz, que de hecho estuvieron. Luego al final acabaron volviendo a Rusia y de ahí nace curiosamente la Armada rusa, ¿no? La Marina rusa, del 18. Sí. Es un Muy hecho... muy curioso. Es Fíjate. ya te digo, sí. Me suena a mí de un españolito que fue luego el fundador de Odessa. Del que hemos hablado también aquí. Sí, que hemos tuvimos hablado un sí, programa. Rivas. Exactamente, que las relaciones con Rusia vienen Vienen de bastante lejos. de muy largo. Claro. Luego, aparte de Patiño, hubo otro hombre preclaro que vio esa necesidad de que España, país marítimo, país a los dos lados del Atlántico, con posesiones, que necesitaba sí o sí una grandísima flota, que fue el Marqués de la Ensenada. Sí, en Ensenada además hay una frase, bueno, en una carta, ¿no? Que envía, no me acuerdo quién la envía, no sé si era Aranda o algo así, y le dice, no quiero descuidar ejército por marina, pero quiero marina ante todo, como diciendo que está muy bien, porque creo que le decía Aranda, que era capitán general y tal, que quería reclutar más hombres. Y él dijo, bueno, sí, pero eso es un gasto bastante serio y yo no quiero que se deje de invertir en la Armada porque la Armada ahora mismo es lo que nos hace falta, ¿no? Y de hecho, Ensenada al final, pues Ensenada es cierto que también supo delegar en grandes hombres, ¿no? Entre ellos Jorge Juan y demás, para, bueno, realmente de la época de Ensenada prácticamente podríamos decir que son todas las reformas de los puertos militares españoles, desde luego el de Cádiz, la Carraca de Cádiz, el Arsenal de Cádiz y el de Cartagena son de la época de Ensenada, incluso muchísimas construcciones, muchísimos cuarteles y tal, son de la época de Ensenada. Cuando uno se da una vuelta por el Ferrol antiguo, ¿no? El Ferrol marítimo y demás, pues muchos de esos edificios son de la época del Marqués de la Ensenada. De hecho, todavía casualmente comentaba algo parecido en la presentación del libro de Anclas y Bayonetas, pues esto fue el jueves, en Madrid, porque curiosamente el cuartel militar en activo más antiguo del mundo, es decir, de forma ininterrumpida, es el cuartel de Nuestra Señora de Dolores, de batallones de marina de Ferrol. De hecho, están acuartelados ahí Infantería de Marina del Tercio Norte. Pues siguen activo y es de esa época, ¿no? Es de unos años un poco más tarde de Ensenada, pero bueno, que es de esa época. Entonces, es curioso que la gente dice, anda, pues no lo sabías, espera que, claro, que fuera un cuartel francés, inglés, ¿no? Incluso, bueno, igual en Estados Unidos, del 18, no, pues es español concretamente. Y el colegio, casualmente también más antiguo, Academia Militar, es la de Artillería de Segovia, es la más antigua del mundo también en activo. Y la infantería ahí estamos. Y la primera infantería de Marina, ¿de dónde es? La primera infantería de Marina sorpréndenos. es española también, efectivamente. Claro, es que muchas veces sorprende, pero es así. O, por ejemplo, Artillería de Marina, aunque la primera, bueno, puede haber discusión, ¿no? Si es francesa o no francesa. Realmente, bueno, la Artillería de Marina española es de 1717, pero es que la británica como tal, la de la Royal Navy, no los marineros que manejan cañones, sino los soldados que manejan cañones en el mar, pues claro, los británicos son de 1802.
casi 100 años después de la española. Entonces, bueno, pues llama la atención poderosamente, ¿no?, este tipo de cosas. Pero es que está, claro, como dice el otro, a mí me dio para escribir un libro y casi 2, ¿no?, con estas anécdotas. Entonces, Claro. Es que son muchas realmente, son muchas. Sí. Y otra cosa que alguna vez hemos comentado aquí, que los británicos tanto navegar, tanto que nos han contado con películas de Cook navegando por el lago español, por el Pacífico, realmente no supieron navegar hasta que no tomaron Manila y cogieron las cartas de navegación españolas, que aquello era realmente un lago español y los demás no sabían ni por dónde meterle mano a ese pedazo de océano. Sí, de hecho, curiosamente, todavía el otro día, y en canal, no sé si la TCM, una de estas, estaba viendo la película de El Hidalgo de los Mares, creo que es Gregory Peck, el protagonista y demás. Y en una frase dice que casi apagó la tele o casi tiró el mando de la televisión, dijo, porque estos españoles no saben de cartografía. Pero ¿cómo puedes decir eso? Poca vergüenza. Será desgracia. Tan poca vergüenza de decir eso, cuando lo que dices tú, cuando realmente es que aprendieron a navegar el Pacífico, bueno, luego el tema de Tahití, de Cook y tal, bueno, es que ya habían llegado los españoles bastante antes. Entonces, quiero decirte que estaba... Además, una cosa buena que tenía España en ese sentido, que bueno, igual sigue teniendo incluso, es ese sistema tan burocratizante que todo se apunta y se hace por triplicado. Entonces, uno va al archivo naval, no sé qué, al Álvaro de Bazán y tal, y lo encuentra todo perfectamente apuntado, quién iba a la expedición, el capitán, no sé qué, y al final, quiero decir, cuando te dicen de repente, de hecho, no sé si es el Museo Marítimo de Greenwich, uno de estos de Inglaterra, dice, bueno, el primer hombre en dar la vuelta al mundo, Francis Drake. Y digo yo, pero si no fue ni el tercero, debió de ser el cuarto. Exactamente, no fue ni el tercero, por Dios. Entonces, por eso, a veces llama la atención, ¿no? O, por ejemplo, eso, el tema siguiendo con el tema de las expediciones, por ejemplo. Bueno, las expediciones, Alaska, todo lo que es la costa oeste de Norteamérica, es descubierta por españoles, literalmente de cabo a rabo, o sea, de punta a punta. De hecho, cuando llega a Vancouver... Claro, y en todo caso por rusos, por los bañaneros rusos y mapuras, pero no por los ingleses. Sí, la zona de Alaska era fundamentalmente rusa. Lo que pasa que, bueno, técnicamente por soberanía era española. Ahí hubo un pequeño problema internacional y tal, que bueno, todo esto estuvimos en guerra con Rusia hasta hace no mucho, porque el tratado ese nadie se le dio por firmar la paz, aunque no hubo ningún combate. Pues sí, esto lo cuenta... de estas guerras olvidados, ¿no? Que no sé, de las que no se firma la paz. Sí, esto lo contaba un diplomático español de Ezcayar y tal. Decía él que habíamos estado en guerra a lo tonto con Rusia como 200 y pico años y nadie se había dado cuenta. Pero bueno. Y todos tan contentos. Que no está. Luego se quejan los ucranianos, ¿no? Sí, fue una cosa curiosa, la verdad, pero bueno, son de estas cosas así que se llega a un punto de guerra fría desde el minuto 1, porque ahí nadie quiere combatir y a nadie le interesa que nadie se le va a combatir ahí en el siglo XVIII en Alaska y demás, y resulta que al final nadie le da por firmar el tratado de paz y está ahí tal, ¿no? Luego es verdad que hay gente y hay eruditos, ¿no?, en el tema de tratados internacionales y tal, y dicen que bueno, que realmente cuando se firma un tratado de amistad en cierto momento se asume que ya se firma la paz, o sea que está implícito una cosa en la otra, ¿no? Claro. Entonces, bueno, al final la guerra no es que lleváramos 200 años en guerra con Rusia, pero bueno, que realmente se supone que se daba por zanjada. Pero bueno, realmente, oficialmente ahí seguíamos, ¿no? Se estuvo. Sí. Y volviendo a este lado del Atlántico y al Marqués de la Ensenada y al personaje que has hablado antes, Jorge Juan, merecería una película, 3 docuseries, por Dios, porque Jorge Juan, y no nos olvidemos de Ulloa, ostras, da para muchísimo esa figura que tenían que conocer todos los niños españoles, por Dios. Sí, lo de Jorge Juan, la verdad es que, bueno, muchas veces se ha dicho, ¿no?, que era el James Bond español. Bueno, James Bond ya le gustaría ser Jorge Juan, quiero decirte, o sea, literalmente hablando. Pues bueno, Jorge Juan empezó su carrera además de forma muy pronta, ¿no?, como guardiamarina. Fue uno de los primeros hombres, que hablábamos antes del desembarco de Orán, fue uno de los primeros hombres como guardiamarina que desembarcó en Orán. Combatió, es decir, no era solo un erudito, era un hombre que había combatido, que tenía experiencia de armas y demás. Fue director de la Academia de Guardias Marinas, además, y luego, curiosamente, siendo muy joven, con 21 años, fue el que, precisamente, en la expedición del Meridiano, ¿no?, que fue una expedición científica que enviaron España y Francia conjuntamente a calcular el grado de meridiano, ¿no?, un cálculo que luego realmente es muy importante a la hora de la navegación.
fundamentalmente a vela y demás, pues resulta que de todos los matemáticos, de todos los científicos que se envió, ¿no? La Condamine, no sé qué, Francia y España, resulta que un joven guardia marina llamado Jorge Juan, de 21 años, hace el cálculo más preciso, con otro guardia marina que se llama Antonio de Ollá, que tenía 19. Y son los dos cálculos más precisos de grado de meridiano, muy por delante de auténticos científicos franceses de la Real Academia de Ciencias de París y demás, lo cual al final de hecho les invitan a París a presentar este tipo de descubrimientos, ¿no? Sí. Y les dan les dan la membresía honorífica. De hecho, Jorge Juan, creo que, si no recuerdo mal, fue incluso miembro de la Royal Society. Antonio de Ulloa fue de la Academia Sueca de Ciencias. Es decir, que ahí esos hombres estaban siendo premiados y homenajeados por media Europa, literalmente hablando, ¿no? Y eran, como diríamos hoy en día, dos chavalillos, o sea, 21 y 19 años. Sí. De todas las maneras, el tema este de Jorge Juan, del meridiano y todo esto, yo escuché a una historiadora mexicana y, claro, decía completamente lo contrario. O sea, los españoles fuimos pues porque eran nuestras posesiones y como tal y cual, pero en los que hicieron el trabajo y los que acertaron más y tal eran los franceses. O sea, la historiadora mexicana está, pues eso, siguiendo con la leyenda negra de España. Sí, y continuando todo esto. en esa... Es increíble. Bebería en fuentes más turbias. Sí. seguro. Sí, bueno, eso no es de sorprender de todas formas, pero bueno, la realidad al final, pues bueno, como digo, supera toda la ficción. Pero de todas formas, si tenemos en cuenta que realmente en España, no en México, en España, todo el mundo asume que en Trafalgar se perdió la flota y fue un desastre cuando realmente no lo fue. Incluso fuentes más o menos, en fin, fiables, ¿no? Como Pérez Galdós y demás, beben de esta totalmente crónica rosa inglesa de Trafalgar. Todavía a día de hoy, pues creo que somos 4 los que, bueno, ahora realmente somos más, pero al principio con el tema de Trafalgar éramos 4 los que defendíamos que Trafalgar no supuso ni para nada tanta debacle como se quiere hacer querer, ¿no? Ahora, bueno, como digo, ya hay gente que se va subiendo al carro, debe ser que ya se pone a investigar seriamente Trafalgar y se da cuenta de que, claro, que las cosas no son lo que ponen crónicas la mayoría del siglo XIX, que son pura propaganda, quiero decir, al final, pues... quiero decir, son propaganda del 19, de Nelson, Lord Nelson, para arriba y para abajo. O sea, no hay por dónde cogerlas en muchos casos, ¿no? Sí. Oye, y en las batallas estas con estas grandes flotas, tantos pisos de cañones, ¿cómo disparaban? ¿No disparaban así de frente? O sea, se tenían que poner de costado para disparar, uno enfrente de otro. ¿Cómo eran las batallas? Sí, las batallas. La convención, podemos decir, en la época era ponerse las dos flotas en paralelo y pegarse cañonazos, básicamente, ¿no? Luego es verdad que había maniobras que intentar envolver, no sé qué, no sé cuántas. Básicamente, para explicarlo de formas muy sencillas, desde eso. Bueno, por cierto, cuando se habla de que no, Nelson fue el primero en cortar la línea, ¿no? Cortar la línea es, en vez de ir así, pegarse cañonazos, intentar cortarla para así envolver por un lado y envolver por el otro. Bueno, los primeros realmente, que hay constancia, lo había hecho ya Álvaro de Bazán con galeones. Es decir, era una técnica que se sabía todo el mundo. Siglo XVI, otra cosa, 200 o casi 300 años antes. Incluso algunos británicos en el 18, antes de Nelson, Bridge Rodney y demás, ya lo había hecho también. Quiero decir que todo el mundo sabía que se hacía. O sea, ¿cuál era el problema? Que si te sale bien, fantástico, pero si te sale mal es un desastre, porque realmente te van a destrozar. Y de hecho, en Trafalgar fue lo que ocurrió las primeras 2 horas de combate. Claro, aquí te pueden disparar, ellos te disparan, pero tú no puedes disparar porque los cañones van por los laterales del barco, no por delante. Claro, vienes de frente, directamente entre a los que llegas cañones. y no llegas, te están destrozando. Y de hecho, las 2 cabezas de lanza, que fueron realmente 2 líneas, ¿no? La cabeza de lanza una fue el Victory y otra el Royal Sovereign, ¿no? El buque de Collingwood y el buque de Nelson, llegaron desaparejados, sin velas, con muchos problemas, con los timones destrozados y demás. Con lo cual, realmente... le funcionó razonablemente, es que te la estás jugando. Por eso te digo que si te sale bien, fantástico, pero si te sale mal, es un absoluto desastre. Sí, atacar, y esto venía a colación de lo de las maniobras y tal, ¿no? Bueno, la convención en el 18 era fundamentalmente, cada flota típicamente estaba organizada en 3, digamos, secciones, ¿no? En 3 escuadrones. Uno es la vanguardia, otro es el centro o el cuerpo y otro es la retaguardia. Normalmente el almirante en jefe estaba en el centro. Y había un contraalmirante normalmente en vanguardia y en retaguardia un vicealmirante o otro contraalmirante un poco más experimentado. Y la idea era que se pusieran las 2 flotas justo en paralelo y cada uno se pegara con el equivalente. ¿Esto qué problema tiene? Claro, que si mi flota es más rápida que la tuya, a veces
me puedes coger con 3 escuadrones tuyos, 2 míos, si uno está fuera, ¿no? Si la vanguardia, por ejemplo, Claro. ha caído muy adelante, o al revés, o si la retaguardia no ha llegado. Entonces, bueno, al final, pues ahí juega también, digámoslo así, la experiencia de navegación de los almirantes, la experiencia de los capitanes, de los comandantes de cada buque y demás, ¿no? Entonces, bueno, al final una batalla naval son muy entretenidas de estudiar precisamente porque ves cosas como realmente tienen mucha intríngulis, ¿no? Hay que estudiarlas bien y tienen cosas muy curiosas, la verdad. ¿Moría más gente por los cañonazos o por los destrozos, las astillas del barco que claro, que explotaban aquello, destrozaban y saltaban astillas y... Sí, bueno, las muertes, yo diría que un alto porcentaje, no sé exactamente qué porcentaje, porque vamos, nunca me he puesto a calcularlo, ni no sé si alguien se ha puesto a calcularlo, pero vamos, si lo encuentro yo os diré. No, pero un alto porcentaje eran precisamente por astillazos, o sea, que te alcanzara que te impactara directamente un cañón es proporcional, vamos, es muy poco probable. Ahora, ¿qué es lo que ocurría, ¿no? Que el cañón impactara, por ejemplo, contra un mástil, ese mástil soltara astillas, que esas astillas se te clavara yo qué sé, en el ojo o en el cuello y te matara, eso era muy probable, ¿no? De hecho, ellos hablan de la nube de astillas y efectivamente es una nube, ¿no? Un par de cañonazos crean una nube de astillas que como te den una mal, son como cuchillos, es decir, se te clava, te puede llegar una arteria, una vena y bueno, y literalmente te mueres, ¿no? De hecho, es lo que solía ocurrir. Y también ocurría que, claro, si se te clavaban un brazo en una pierna, te destrozaba, pues eso, el músculo, los vasos y tal, que al final era más rentable amputar que cualquier otro tipo de cosa. Luego es verdad que también algunas muertes, menos proporcionalmente de todas formas, ¿no? Ya en el cuerpo a cuerpo, pues eso, con la bayoneta, disparos de mosquete y demás, ¿no? Pero sí, mayoritariamente eran por astillas. También algunas por impactos de metralla, eso sí que era más fácil que te diera, ¿no? Porque al final metralla son pues un saco lleno de pequeñas esquirlas y un cañón con la dispersión, pues al final pues te dispersa a 50 metros, pues es relativamente fácil que 1 o 2 trozos de metralla te impacten, ¿no? Que de hecho, cuando estaban dos buques muy cerca, o sea, la idea era a aproximadamente 1 kilómetro, del kilómetro a los 500 metros, dispararse bala rasa, que son las típicas pelotas, las típicas bolas macizas de cañón. Sí, sí. Cuando estaban a unos 400 metros, palanqueta, que son 2 bolas con una barra por el medio, que fundamentalmente se dispara a las velas, porque las rasgan, las rompen, así no puedes maniobrar y tal. O romper los palos, que también que es más fácil que romper. Ahora, pasó en no sé si fue en Trafalgar precisamente, o en Cabo San Vicente, una palanqueta pilló a 7 ingleses en línea y los cortó por la mitad, literalmente, ¿no? Porque son como cuchillas. Al final, imagínate, 2 pelotas con una barra de metal por el medio, A ver. pues a la velocidad que sale es como una cuchilla, eso. Entonces, además rotaban sobre sí mismas, bueno, eran muy peligrosas, ¿no? Mucho más que las balas rasas, porque, como digo, el impacto de una bala rasa era muy difícil, pero una palanqueta que te pillara un brazo podía ser más fácil, ¿no? O una pierna. Y luego ya, pues eso, hacia los 150 metros metralla, pues eso, sacos metidos con esquirlas que disparaba y claro, la dispersión que hacía, pues como te pillara cerca, y además era muy fácil que te diera porque normalmente hay que pensar, claro, que los mosquetes de la época eran muy poco precisos, ¿no? Aunque luego en las películas vemos que hacen un duelo, bueno, en un duelo lo más probable es que no te dieras ninguno de los dos. Por eso muchas veces se decía que era preferible, o sea, la gente a veces se decía, ¿no? A principios del siglo, a mediados del siglo, que los que eran valientes se retaban a espada, ¿no? Que sí que era fácil que te engancharan. Pero los que eran un poco más tarde decían, no, a pistola, que con suerte no nos damos ninguno y salvamos los dos el honor, ¿no? Saldamos el honor. Entonces eso, lo que se hacía era, para que los mosquetes fueran efectivos, pues tenías eso, un pelotón, por ejemplo, a 2 hileras, unos arrollados delante y otros de pie detrás, disparando conjuntamente, pues eso, si tienes 30 tíos disparando conjuntamente, sobre una zona relativamente pequeña, pues alguno muy probablemente te dé, que al final lo que se hacía con las cargas de metralla era un poco lo mismo, ¿no? Pues si tenías un pelotón de infantes haciendo fuego desde, por ejemplo, la toldilla, pues le metías un metrallazo a la toldilla y seguro que 3 o 4 te ibas a llevar por delante. Entonces, bueno, al final era una forma de combatir un poco distinta a lo que podemos pensar hoy en día. Es verdad que los españoles buscábamos más siempre el abordaje al otro buque más que el cañoneo puro. Sí, normalmente sí que se dice, y de hecho los británicos lo dicen bastante. Los británicos tenían una frase, ¿no? Que decían que era del siglo XVI, ¿no? Que era, a los españoles quiero ver por mar que si es por tierra que San Jorge nos proteja, ¿no? Como diciendo, como tengamos que combatir a cuerpo, pues estamos bastante fastidiados. Entonces, sí que incluso en la guerra naval se decía, probablemente ya de la época del siglo XVI, que los ingleses preferían cañonear desde lejos y luego ir viendo si nos acercamos y hacemos abordaje o no. Es decir, cuando hemos cañoneado mucho y suponemos que, digámoslo así, el barco está blandito para hacer abordaje, pues bueno, entonces, lo hacemos. Sí.
pero los españoles eran más dados a decir vamos al abordaje directamente. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros infantes van a marcar la diferencia en el combate cuerpo a cuerpo. Entonces, por eso los ingleses a veces decían, bueno, con un poco de distancia mejor, o sea, vamos a llevarnos bien, ¿sabes? Vamos a estar lo un que poco decíamos lejos del duelo a pistola. Vamos a tirarnos a pistola con un poco de suerte. Eso Nosotros somos más de sujétame el cubata que voy. Sí. En ese plan. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, Guillermo, lo que es ya fuera de las batallas, lo que era el sistema de reclutamiento, el adiestramiento y toda la maquinaria que hay detrás, porque para llenar un barco, desde los mismos cañones hacían falta fábricas y fábricas muy buenas. Y vamos, a mí me lo explicaban como que la armada era pues como un barco era como una nave espacial. Entonces la mejor tecnología del momento estaba invertida ahí y los mejores hombres del momento tenían que estar ahí. Es mucho más difícil formar a un marino que a un hombre de tierra, a uno de infantería. Sí, de hecho, bueno, la especialización de, por ejemplo, los infantes de marina españoles era tremenda, ¿no? Y los artilleros, por ejemplo, los artilleros de marina, que son, habitualmente no se habla mucho de ellos, pero fueron muy importantes. De hecho, para acceder al cuerpo de artillería de marina como cadete, había que saber, en la época ya, leer, escribir y matemáticas. O sea, no valía firmar con una X ni poner el dedo, ¿sabes? Había que saber leer, escribir, matemáticas y se formaban en matemáticas avanzadas hasta el punto, que lo contaba todavía el otro día, que se hacían certámenes matemáticos, concursos, a ver quién era el mejor matemático. Y normalmente ganaban casi siempre los artilleros de marina. Y de hecho, pues bueno, hubo un caso que ganó un cadete artillero que tenía 17 años, ¿no? Que era, vamos, era un genio de las matemáticas, literalmente, ¿no? Entonces, bueno, por eso que eran gente muy bien formada. De hecho, muchos artilleros de marina, una vez licenciados, acababan siendo maestros y profesores de muchas instituciones civiles. Por ejemplo, creo que era la Sociedad de Amigos Vascongadas. Aquí, por ejemplo, Gijón, el antiguo Instituto de Jovianos de Náutica y Mineralogía y tal, muchos artilleros de marina acabaron siendo profesores, escuelas, academias y demás. Pues muchos eran antiguos artilleros de marina, ya licenciados, por supuesto, ¿no? Ya de cierta edad y demás, que bueno, que ahí ponían sus conocimientos al servicio de la gente, vamos, de los civiles, ¿no? A nivel mercantil o lo que fuera. Y luego, por ejemplo, pues bueno, a nivel de formación, hay que tener en cuenta que los oficiales españoles de la Real Armada, que por eso se llamaba la Marina Ilustrada, ¿no? Porque eran unos auténticos ilustrados, pues la mayoría, pues como Jorge Juan Ulloa, ¿no? Eran grandísimos científicos y, pues bueno, desde astrónomos a matemáticos. Pues tienes ahí, por ejemplo, a Cosme de Churruca, tienes a Alcalá Galiano, tienes también cartógrafos vamos, absolutamente tremendos, ¿no? Como José de Mendoza, como Banderiales, que es el segundo apellido, de hecho. Ay, no me acuerdo el nombre. Tofiño de San Miguel. Tofiño de San Miguel, que de hecho se dice que, vamos, en el 19 y a día de hoy, muchísimas de la cartografía de la costa española son de esa época, son de Tofiño de San Miguel, ¿no? De hecho le dedica curiosamente Pérez Reverte en la carta esférica, en esa novela, cuando habla de las cartas de Urrutia o de Urruti, realmente se refiere a Tofiño de San Miguel. Es decir, le cambia el nombre, pero realmente son las cartas, porque lo que cuenta es prácticamente un poco la misma historia, ¿no? De Tofiño de San Miguel y demás. Y de Tofiño de San Miguel son la mayoría de cartas como digo, del Instituto Hidrográfico Español, están ahí guardadas. Hizo un atlas precisamente, ¿no? Atlas de las costas de España y es una auténtica maravilla. Yo tengo un facsímil, tengo una copia de estas tal y es una auténtica maravilla. Sí, claro, porque es física, es cartografía, es astronomía, claro, hay que ser muy completo en muchas materias muy complejas. ¿Sabes? Entonces eso nos aleja un poquito de la idea del militarote chusquero. No, mire usted, esta gente tenía que estudiar muchos años para poder llegar, tantos años que tenían que entrar de guardiamarinas muy chiquitines, que es una de las cosas que a nosotros siempre nos ha llamado la atención. Sí, que con 12 años ya era... Que con 12, 14 años, por leche, estaban en el mar. Claro, que para nosotros de tierra adentro nos cuesta. Por ejemplo, mira, me estoy acordando, Menéndez de Avilés, Pedro Menéndez de Avilés, fue el comendador de Santa Cruz de la Zarza. Tuvo una encomienda aquí y siendo un crío ya estaba en la mar. Y estos hombres de guardiamarinas, estábamos nosotros con 12 años, tú estás jugando al fútbol y cambiando cromos de la liga de Panini. Sí, con 14 pensando en las chiquillas. Todo lo más, exactamente. Y resulta que estos hombres ya han ido y vuelto a América 4 o 5 veces. Sí, de hecho, bueno, a veces empezaban
no oficialmente, ¿no? Porque, por ejemplo, Luis de Córdoba sí que empezó oficialmente, no sé, fue con 14 años o algo así, pero como su padre ya era marino, había navegado con su padre desde los 12, algo así, y Álvaro de Bazán creo que fue otro que empezaba a navegar también con su padre y demás, pues si te digo, pues eso, con 10, 11 años, o sea, que con 15 años ya tenía experiencia en el mar, muchos de ellos, ¿no? Otros no, otros evidentemente, que igual venían de tierra adentro, no tenían familiares en la armada y demás, pues igual ingresaban eso con 15, 16, pero claro, hablamos de 15, 16 años, con 20 y pocos ya eran todos unos oficiales de la Armada, y eran unos chavales, ¿no? Como quien dice. Entonces, claro, a veces ves, en un caso, no recuerdo ahora mismo, porque es una anécdota que cuento en el primer libro y hace mucho que no la cuento, además siempre se te tiene que olvidar alguna. Creo que fue en la batalla del Cabo de San Vicente de 1780. Resulta que al final, pues bueno, acabaron heridos la mayor parte de los oficiales superiores de su buque, y creo que era el San Genaro, si no recuerdo mal. Bueno, no quiero meter la pata. Y entonces acabó siendo el comandante del buque. Al final era la sucesión del mando, ¿no? Cuando cae el capitán o está herido, pues, exacto, corre el escalafón hacia abajo. Entonces, al final, pues bueno, acabó un teniente de fragata de 21 años mandando el buque, que estaba herido en una pierna. Y entonces lo que hizo fue llevar una silla, sentarse en ella y dar las órdenes desde la silla, curiosamente. Y era un chaval, o sea, 21 años tenía. Y al final consiguió llevar el buque a buen puerto en medio de una tormenta. O sea, quiero decir que hablamos de gente realmente extraordinariamente bien formada. O sea, no es casualidad que fueran los mejores marinos de su época, literalmente hablando, ¿no? Los británicos eran muy buenos también, pero les faltaba ese componente de ilustrado. Es decir, eran muy prácticos, eran valientes, tenían mucho liderazgo, lo que tú quieras. Pero eso de ser, además de eso, ¿no? Además de grandes militares, ser descubridores, ser científicos, ser humanistas, ser escritores, poetas, eso yo diría que los españoles no lo consiguió nadie en el siglo XVIII. Y en cambio son capaces de hacer una película donde el capitán del barco inglés, Jorobar, pues es un auténtico ilustrado que sabe tocar el piano a dos manos, sí, a cuatro manos. Sí, el violín y tal, sí. Exactamente, y bueno, Jorobar, qué buenos son luego en el marketing. Sí. Bueno, curiosamente, Master and Commander, a mí es una película, probablemente es mi favorita, a mí me encanta, lógicamente, no puedo decir otra cosa. Sí, dan ganas de alistarse, como decía Javier Santa Marta, dan ganas de alistarse en la Royal Navy, vamos. Sí. El único problema que tiene, que siempre he dicho, es que el enemigo en la película son franceses, en vez de españoles. Exactamente. Si fueran españoles el enemigo, la película sería un 10 redondo, o sea, un 10.0, o sea, no habría más nota para esa película. Pero claro, el hecho de ser franceses, a mí me parece que ahí, y es verdad que está basado en los libros de O'Brien, ¿no? De Patrick O'Brien y tal, yo creo que ahí, quiero decirte... Patina un poquito. Les patina un poquito y probablemente hay un poquito de leyenda negra o igual simplemente hay, pues esto, marketing, ¿no? En plan, pues para esta película, si los ponemos franceses seguramente se vea mucho en Francia y si los ponemos españoles, a España le da igual la película. Entonces, también puede haber un poco de marketing en ese sentido, que bueno, que es verdad que los ingleses juegan con eso. Lo mismo que la película del Patriota, que bueno, a mí me gusta bastante, aunque no es necesariamente muy precisa en algunas cosas, pero bueno, está muy bien, está entretenida. Pues hombre, que siempre haya franceses por el ajo y nunca haya españoles, es como qué casualidad. Pues a ver, todavía lo decía también el otro día, en la Guerra de Independencia de Estados Unidos participaron 12.000 franceses, pero 11.000 españoles, es decir, 1.000 menos. Hombre, a ver, que algún español tendría que haber por ahí en algún momento. Que haber salido en la peli. Eso es que nos temen todavía. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo no lo veo claro. No, Yo no lo termino de ver claro. Y entonces, ¿qué es lo que falló en Trafalgar? ¿Los gabachos? ¿No falló? Bueno, los franceses, más que los franceses, porque realmente la mayor parte de los franceses combatieron muy bien, incluso algunos como pues Magón de Medin, que murió en el combate, era un contraalmirante, era muy bocazas, de hecho casi acaba a sablazos con Alcalá Galiano, ¿no? Pero luego realmente combatió muy bien y luego, por supuesto, el capitán Lucas, ¿no? Ahí en el Redoutable, pues combatió de forma muy heroica. Incluso el propio Villeneuve, una vez alcanzado el combate, pues bueno, no fue ningún cobarde, quiero decir, pues combatió bien y demás, ¿no? El problema fue fundamentalmente que la batalla de Trafalgar se hubiera ganado con no salir de puerto, literalmente hablando, ¿no? Con no haberse realizado. Con no haberse realizado, exactamente. Y ahí pues sí que es verdad que pesaron más que las decisiones militares, cosa que desde luego Trafalgar no fue ninguna decisión militar, fueron las decisiones de Villeneuve, que literalmente estaba desahuciado, estaba destituido, de hecho estaba llegando literalmente casi a Cádiz, ¿no? O sea, había salido de Madrid Rosely Merros, el otro almirante francés enviado por Napoleón precisamente para destituir a Villeneuve y tomar el mando. Y entonces Villeneuve dice, bueno,
ya que estoy casi destituido, voy a intentar ganar a los ingleses, a ver si así con suerte me libro. Porque Villeneuve hay que tener en cuenta que del plan que le había dicho Napoleón no hizo nada. O sea, quiero decirte, no, mira, tienes que ir a las Antillas para intentar engañar a Nelson, que te persiga, y al volver ya liberar los puertos que estaban siendo bloqueados por Inglaterra, ¿no? Liberar Ferrol, liberar Rochefort, para invadir. Brest, exacto, y luego ir al canal e invadir y tal. Bueno, pues es que Villeneuve no hizo nada de eso. O sea, va a las Antillas, se tira un mes en las Antillas, tocándose las narices literalmente. Los generales franceses de tierra diciendo, pero a ver qué hacemos aquí, o sea, estamos perdiendo el tiempo. Gravina no sabía qué hacer con él, literalmente, en plan, bueno, pues nada. Luego vuelve a Finisterre, en Finisterre ve una flota, la flota de Calder, que era una flota pequeña, quiero decir, no era una grandísima flota, o sea, hubieran ganado de sobra España y Francia con las flotas que tenían. Resulta que Villeneuve cree que es una flota mucho mayor, probablemente la de Nelson o la flota del Canal, que era una flota ya de un tamaño considerable. Entonces decide meterse en Ferrol para no sé qué, luego entonces, en vez de intentar volver, se va a Cádiz, se queda en Cádiz ahí esperando no sé qué tampoco qué. Entonces Napoleón le dice, bueno, pues ya que no me has hecho ni puñetero caso a todo lo que te he dicho, al menos vete a Nápoles y echa una mano por allí. Y entonces es cuando le dice, no, pues ahora salgo de puerto e intento buscar a Nelson. O sea, quiero decir, literalmente hizo todo lo contrario a lo que Napoleón le dijo. ¿Por qué yo muchas veces defiendo que Trafalgar no fue decisiva táctica y estratégicamente? Bueno, porque es que literalmente el 19 de octubre, que es cuando sale la flota combinada de Cádiz, Napoleón está aceptando la rendición de los austriacos en Ulm, es decir, a no sé cuántos mil kilómetros del canal, es decir, que literalmente Napoleón, 2 meses antes de Trafalgar, ya sabía que esa batalla no le hacía falta para nada. Exactamente, no estaba mirando invadir Inglaterra, ya lo había dado por perdido y no se tendría que haber realizado simplemente con haber aguantado el mismo invierno los hubiera hecho a los ingleses o volver a Inglaterra o a Gibraltar. No. De hecho, todavía mejor, porque es que los ingleses estaban sufriendo bastantes penurias y la flota de Jervis, que andaba por ahí por la zona, se le estaban sublevando la mayor parte de los barcos, porque claro, llegaba el invierno, habían estado muchos años fuera de casa, bloqueando puertos, estaban justos de alimentación, en fin, había habido una serie de intentos de motín, que Jervis, bueno, era un gran marino y demás, pero era muy poco de mano izquierda, entonces había ordenado ahorcar a los principales líderes de los motines y tal, que la flota inglesa tenía problemas serios, o sea que realmente ahí que le dio un balón de oxígeno fue Villeneuve buscando el combate, ¿no? Claro. Y ya que ¿Ese no podía estar comprado por los ingleses? No, yo creo que simplemente era un incompetente, o sea, tampoco un inútil. Un inútil, sí. No, curiosamente Villeneuve, bueno, parece mentira que yo tenga que defenderle, pero realmente él como subordinado era muy bueno, o sea, él más o menos cumplía las órdenes. Cuando tenía un almirante por encima suyo, funcionaba bastante bien. De hecho, la batalla del Nilo en Abukir, que sí que tenía un almirante por encima, funcionó razonablemente bien, aunque perdieron los franceses al final de la batalla, ¿no? Pero claro, cuando él era el almirante en jefe, el problema es que era un hombre muy dubitativo, es decir, no tenía muy claro absolutamente nada. Y tomaba decisiones, pues bueno, de aquella manera. El gran problema, de hecho, esto Napoleón ahí, bueno, pudo hacerlo mejor probablemente, ¿no? Napoleón, después de Cabo Finisterre, dijo: los españoles se batieron como leones, ¿no? Como diciendo que los españoles habían combatido de forma muy heroica en esa batalla. Y otra de sus cartas, así también, bueno, medio famosa, vamos a decir, ¿no? Lo de famosa digo con toda la ironía, claro, porque nadie la conoce más allá de la gente del campo o tal, ¿no? Que dice que Gravina, que el que luego fue capitán general de la Real Armada, ¿no? Federico Gravina, el jefe de la flota española, que era todo liderazgo y decisión, que era un valiente, que era un hombre con un cerebro extraordinario para el combate y para la estrategia y demás. Entonces, claro, problema serio aquí de Napoleón. ¿Qué hace? Poner de líder, ¿no? De comandante y jefe de su flota combinada, es decir, de la flota francesa con la española, a un español. ¿Qué imagen hubiera dado eso? Probablemente Inglaterra, Rusia, Austria y tal. Lógicamente, es lo que tenía que haber hecho, si hubiera querido, digámoslo así, que sus misiones o sus campañas navales funcionaran razonablemente bien. El problema es que, claro, estaba atado. Luego resulta que el ministro de Marina de Cres era bastante amigo de Villeneuve y tal, entonces, claro, era complicado, para resumir, poner un español al frente de una flota que además de la flota imperial francesa, ¿no? Pero eso, es una cosa un poco rara. Se llama chauvinismo. Si en el resto de países sabían que la Armada francesa pues no era, o por lo menos yo tengo la sensación de que nunca ha sido una cosa del otro jueves. Vamos, que la Armada inglesa se la comía con patatas y la española estuvo cientos de años que también se la ventilaban. Otra cosa es en tierra, pero ostras. Claro, curiosamente, a finales del siglo sí que Francia tuvo, por ejemplo, a Sané y demás, tuvo a grandísimos constructores navales, pero realmente muy buenos, ¿no?
ya desde la época un poco tardío monárquica, ¿no? Con Luis XVI y demás, incluso con Napoleón. El problema es que la mayoría, claro, problemas de la revolución, claro, cuando ejecutas o asesinas a la mayor parte de la marina francesa, es decir, de altos oficiales, casi todos en la marina francesa eran nobles, eran que te digo, de vizconde para arriba, por decirlo de alguna forma, pues claro, te quedas sin mandos. Curiosamente, Villeneuve también era de familia de extracto nobiliario, lo que pasa que, bueno, como había sido así un poco dudoso, chaqueteado así un poquitillo y tal, pues resulta que no le mataron, ¿no? Pero la mayoría de mandos franceses los asesinaron sus dotaciones durante la Revolución o en las limpiezas de sangre posteriores, ¿no? En la guillotina, vaya. Entonces, claro, cuando no tienes oficiales y tienes que formarlos muy rápido, ¿qué pasaba? Que muchos eran muy jóvenes, tenías a capitanes de navío con 30 años, cosas así, ¿no? Y luego había otro problema, ¿no? Que allá a Villeneuve sí que es cierto que hay que concedérselo, y es que como los marinos españoles, los marineros y los infantes eran bastante disciplinados, es decir, confiaban en sus oficiales, sabían que eran gente bien formada y que les trataban habitualmente bien, los marinos revolucionarios franceses eran un desastre, porque eran gente con muy poca formación o con formación mediocre, y luego encima, como eran todos pues yo qué sé, ciudadano, compañero, no sé qué, pues decía que no, que un oficial es otro ciudadano de la República y que no se atendía a sus órdenes y tal, ¿no? Que de hecho es por lo que se dice que la división de Dumanoir no combate en Trafalgar, ¿no? Que Dumanoir tenía seis navíos, solo dan la vuelta tres. Uno es un navío español, que es el Neptuno de Cayetano Valdés, y otro es el Rayo, ¿no? Y luego otro, el francés, el Achille, si no recuerdo mal, que es el que da la vuelta también. Y el resto se van, porque el comandante, vamos, sí, literalmente no combaten, se piran, o sea, se fugan, dicen, no ha llegado al combate. Decía Dumanoir, es que tengo mal viento, no puedo tal. No me acuerdo qué crónica francesa decía que realmente a Dumanoir le habían, sus propias dotaciones, le habían amenazado con que no se le ocurriera ir al combate. Claro, entonces, ¿en qué armada el marinero le dice al almirante de turno qué es lo que tiene que hacer? Claro, pues en la francesa algo así pasaba, que es el problema, claro. Porque claro, eran dotaciones revolucionarias, hay que entenderlo, claro. En 1805, 10 años antes, estaban guillotinando oficiales. Y claro, y ligado con lo que habías comentado de la disciplina de la confianza que tenía el marinero español con sus oficiales, me estoy acordando cuando Benito Pérez Galdós en Trafalgar, pues claro, hablaba de que la marinería española pues era una castaña, porque estaban cogidos de los vagos y maleantes que había. Claro, de ahí es donde nos comentabas que que son fuentes inglesas, que la marinería española sí que confiaba ciegamente. No sé si los cogían a todos por levas forzosas, pero me imagino que en Inglaterra también. Bueno, hay que tener en cuenta que, claro, no es lo mismo la Real Armada Española a principios o mediados del 18 a finales, ¿no? O sea, a partir de 1790 y tantos, es cierto que los marineros buenos, lo que se llaman marineros de matrícula, que hasta ese momento habían sido casi 80.000, o sea, que decir, una barbaridad, empiezan a decaer, es decir, empiezan a sufrir ciertos problemas. Hubo, fundamentalmente para Trafalgar, hubo varias epidemias de fiebre amarilla y tal por la zona del litoral de Cádiz, es decir, sí que es verdad que se quedaron sin marineros, literalmente hablando. Entonces, ahí sí que hubo que reclutar a hombres, pues normalmente hombres sin deudas de juego, fundamentalmente, que debía dinero, tal. Las deudas de sangre, en principio, se evitaban, porque eran gente que supuestamente era más peligrosa. En algún caso hubo que reclutarlas igual. Pero luego, bueno, aparte de eso, gente que era, en fin, no estaba instruida, ¿no?, en temas navales y tal. Realmente, antes de Trafalgar sí que se intentó la Armada, muchos oficiales, entre ellos Churruca, José de Mazarredo y demás, intentaron instruir a esos hombres. Lo consiguieron, bueno, en cierto modo, parcialmente, ¿no? De todas formas, en Trafalgar, yo siempre he dicho que para los malos, entre comillas, ¿no?, que eran los marineros españoles en aquella época, que efectivamente no eran ni mucho menos profesionales, ¿no?, lo que se había reclutado, funcionaron bastante bien. Es decir, cuando uno lee los informes de los oficiales, de los comandantes de los buques, vaya, en Trafalgar siempre hablan muy elogiosos, ¿no?, hacia sus hombres, ¿no?, como la marinería, incluso no me acuerdo si era el del Monarca y demás, que decía que a pesar de su impericia no se les puede achacar falta de valentía, ¿no? Como diciendo, sí, no tenían experiencia, pero realmente combatieron, ¿no? Y combatieron, pues bueno, eso, como digo, razonablemente bien. A los oficiales les respetaron también razonablemente bien. No hubo demasiados intentos, desde luego, de motín, este tipo de cosas, ¿no? Al final,
yo creo que también es cierto que eso va un poco con el carácter español de yo a mi hermano le pego, pero le pego yo, tú no le tocas a mi hermano. Entonces, yo creo Sí. que eso también cuajó bastante en ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, una cosa es que yo no me caiga bien mi oficial porque es un señorito y no sé qué, y otra cosa es que de repente llegue un inglés y le empiece ¿sabes?, a matar oficiales o a matar a mi compañero que está 2 cañones más allá. Ahí ya la cosa se calienta más. Entonces, Es otra cosa. yo creo que pudo funcionar también por eso. Sí, sí. Y luego, como digo, de los informes previos a Trafalgar, ¿no?, donde de hecho literalmente dice Mazarredo y Antonio de Escaño que el que tenga la desventura de mandar la escuadra vestirá de luto a la nación, como diciendo va a ser un desastre, o sea, va a ser tremendo esto. Luego, al final, los informes precisamente de guerra después de Trafalgar son muy elogiosos hacia los hombres y dicen que combatieron, como digo, pues con muchísima bizarría, valentía y demás. Y de hecho murieron bastantes, no es casualidad, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, en cambio, los ingleses sí que, esto sí que lo sacan en las películas, la cantidad de motines que hubo en la Armada Británica, y en la española, yo por lo menos, no sé si es que no hubo o no se ha difundido tanto, o es que era o la forma de ser o la disciplina era distinta. Sí, bueno, es que la Royal Navy literalmente yo perdí la cuenta de cuántos motines hubo, o sea, pero es que hubo años que igual había 3 motines al mismo tiempo, me refiero, quiero decir, cada uno en su escuadra y demás, ¿no? En España es verdad que cuanto más investigas, más cosas encuentras. Yo encontré directamente 2, probablemente en el 18 hubiera habido 3 motines. En un El siglo. último, bueno, sí, el último ni siquiera es el 18, es el 19, porque es y desde luego no es un motín entendido como tal. De hecho, simplemente son las dotaciones, que son todas novohispanas, que se amotinan porque quieren volver a sus casas en América, básicamente, ¿no? Con los oficiales españoles. Es decir, ya en las guerras de emancipación americanas, con lo cual no eran motines al uso, eran cuestiones más puramente políticas casi que realmente Sí, lo que es un motín en sí, ¿no? Y de hecho, otro que hubo fue, por lo visto, a inicios del siglo XVIII, como 1718, 19, por esa época, que no hay muchos datos, ese lo estoy investigando todavía. Y otro que sí que fue más famoso fue el de 1805, vamos, creo que fue en agosto, pues 3 meses antes de Trafalgar, literalmente, ¿no? Fue precisamente en el buque de Churruca, en el San Juan Nepomuceno. Y bueno, yo a veces lo he llamado el motín del vino porque se le negó el vino a unos infantes de marina, básicamente, ¿no? ¿A quién se le ocurre? Entonces, Eso está muy feo. eso está feo. De hecho, imagínate tú cómo nació el motín, que aparece un poco de broma. El motín fue como... se prendió la mecha y fue escalando hasta llegar casi al motín. Un motín que no hubo bajas, ni hubo delitos de sangre, quiero decirte. Fue un motín muy light en ese sentido, fue muy leve. Hasta el punto, imagínate, que el comandante del buque, el propio brigadier de Churruca, da la cara por los amotinados y le pide al rey y al almirante que por favor no se les ejecute y tal. Y de hecho no se les ejecutó. De hecho las ordenanzas decían que había que colgarlos ahorcarlos y demás por amotinados. Y lo que se hace es conmutar la pena por arsenales, es decir, trabajos forzados en el arsenal. Lo cual, encima, para eso los españoles eran especialmente, en fin, que los oficiales encima den la cara por los amotinados, pues imagínate tú el trato que había, ¿no? En ese sentido. Y de hecho, pues bueno, es bastante, el motín de cabo a rabo es muy curioso, lo cuento en el primer libro, Leones del Mar. Y de hecho resulta que es que, bueno, bajo zafarrancho de combate, es decir, cuando todo el mundo tiene que estar atento haciendo sus cosas y tal, resulta que aprovechan, se dice, unos infantes de marina para robar la comida a unos marineros. Y entonces los marineros acusan a los infantes y los infantes dicen que fueron los marineros, con lo cual empieza el lío. Ahí resulta que Churruca, para no arrestar a los marineros y ponerlos en grilletes, dice, bueno, pues a partir de ahora lo que se hace es se quita el vino a todos los infantes, supuestamente, que están metidos en el ajo, hasta que no se entreguen los que cometieron este acto. Claro, parece una tontería que te quiten el vino, pero claro, en aquella época el vino se consideraba uno de los propios privilegios adquiridos de la gente. Es decir, yo tengo derecho a mi vino, tú no me lo quitas. Y de hecho resulta que luego había dicho Churruca que no, que había hecho escribir, no sé cuánto tiempo antes, un parte de policía de buque me refiero, unas normas internas del buque, diciendo que se podía retirar el vino y no sé qué. Y esta gente no se lo había leído y no sé qué historias. Entonces, encima, es un poco como el teléfono escacharrado, ¿no? La cosa va escalando porque nadie se entera qué está pasando, unos dicen que una cosa, otros que otra, entonces luego resulta que, pues eso, uno de los
uno de los infantes, que ni siquiera estaba metido en el ajo, le pide el vino a uno de los oficiales de guardia, el oficial de guardia dice que no se lo va a dar, entonces el otro le increpa, el oficial de guardia, por lo visto, dice que le va a hacer azotar o que le pega un empujón, lo cual estaba muy mal visto, ¿no? Pegar con la mano o pegar tal a un infante, que era un soldado, en todo caso. Sí, sí. Que le pegaran latigazos o le agarraran con la vara, no, latigazos, perdón, no, que le agarraran con la vara, Vale. Pero un pero que te cachete no. empujen, te peguen una bofetada o tal, está muy mal visto, pero extremadamente mal visto. Era como humillarte, en cierto modo, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, ahí empieza a correrse la voz, básicamente. Y entonces se plantan no sé cuántos infantes en cubierta pidiendo el vino y no sé qué, y que a ellos nadie les iba a poner la mano encima porque era un deshonor, no sé qué, no sé cuántas. Y se empieza a calentar el asunto y se lía, y al final acaba habiendo un motín más o menos, bueno, tumultuoso. Tampoco fueron tantos al final, pero bueno, más o menos tumultuoso. Hasta el punto que hay una anécdota que es muy buena, que la verdad es que aquellos hombres los tenían el tamaño del barco en el que estaban. Resulta que el segundo comandante, el capitán de fragata Moyúa, coge una pistola de la mesa de oficiales, una pistola descargada, y va a sofocar con su pistola descargada el motín. Hasta el punto que amenaza supuestamente a uno de los líderes del motín que o se desarma o le pega un tiro. No sé cómo le va a pegar el tiro, pero bueno, él es lo que dice. Y entonces resulta que este hombre dice que vale, que se vuelve a coger a las órdenes y demás. Y entonces, bueno, que sí, que está de acuerdo y no sé qué, no sé cuántas. Y así es como el motín, curiosamente, se frustra, vamos, con una pistola descargada el segundo comandante, Francisco de Moyúa. Lo cual, para otra película, vamos. Claro, pero que, Guillermo, que 3 motines en 100 años, vamos. Nada, sí. Un poco que no... que bien poquito. Espera que te hemos perdido un segundo. Espera que te hemos perdido. Ahora te volvemos a oír, yo creo. ¿Nos oyes? Sí, perfectamente. Sí. Vale. Éramos nosotros los que no te oíamos. Vale. Muy bien, pues yo creo que hemos dado un repaso a la vida marinera de este país de 2 o 3 siglos, pero hemos hecho muy a gusto. Un buen resumen en 1 hora y cuarto que llevamos, y estamos aquí absortos escuchándote. Y Maese Joaquín está, que no veas, con una sonrisa de oreja a oreja porque... Estoy disfrutando como un corrinillo en un charco. Nos ha dejado... Tal cual. Yo he podido meter 2 o 3 preguntillas, pero... Rafa ni una. Lo siento, me vengo arriba. Nos ha faltado, yo veo que nos falta un repaso pues a esas figuras, vamos a decir, de esta época. Nosotros hemos hablado ya aquí de Blas de Lezo, pero tenemos aquí a Marredo, tenemos a unos cuantos que tú vas nombrando en tu libro que merecen también hacerle su pequeñito homenaje, su pequeña biografía. Ana de Soto, ¿no? ¿Es Ana? La primera sargento. Sí, bueno, Ana María de Soto fue no solo la primera infante de marina de la historia, sino la primera sargento primero. O sea, una mujer, una jovencita, ¿no? De hecho, cordobesa, que se hace pasar por hombre, se alista en batallones de marina, infantería de marina, acaba combatiendo de forma muy heroica y demás, salva a uno de sus oficiales, bueno, en fin, al final se acaba descubriendo que es una mujer. Y resulta que entonces lo que decide José de Mazarredo y el rey y tal es no... Bueno, en fin, al final se la licencia, lógicamente, ¿no? Porque era ilegal lo que hizo, pero se la decide premiar con el ascenso a sargento primero y encima darle pues una paga, básicamente una jubilación para ella, que acaba montando un estanco ahí precisamente creo que era Montilla, y viviendo su vida pues de forma muy tranquila y demás. Curiosamente con un honor bastante particular, que era que podía vestir en su ropa de mujer, es decir, en su vestido y tal, los colores de infantería de marina, que eran el rojo y el azul, ¿no? Entonces pues iba la mujer por lo visto con el vestido, con los galones de sargento en las mangas y con el vestido azul y con las líneas rojas de infantería de marina. Oye, lo cual, pues bueno, como digo, es bastante curioso. Guillermo, ¿cómo se descubrió que era una mujer? ¿A la hora de hacer pis o...? No, la verdad es que creo que Guillermo no estaba por allí. Todavía no se sabe muy bien. De hecho, algunas crónicas hablan de que fue herida en un combate y entonces en el reconocimiento del cirujano se da cuenta que efectivamente es una mujer. En otra simplemente se dice que es en un reconocimiento médico rutinario a la hora de desembarcar y embarcar de un buque a otro y tal, cuando pues eso, el cirujano dice, pues esto es una mujer, o sea, esto no es un hombre y tal, ¿no? La verdad es que ella había sido muy lista, muy espabilada, porque había dicho, cuando se alistó, con 18 recién cumplidos de años de verdad, vamos, de edad real, ella decía que como no tenía barba, no tenía ni pelo y tal, decía que no, que ella realmente tenía 16, pero que se había, cuando la habían medio pillado en algún momento, ha dicho que no, que sí, que no tenía realmente 18, porque se había alistado con 16 mintiendo que era más pequeña y tal, por eso no tenía vello y tal, y que había colado. A ver, mi opinión personal, esto ya no es crónica, es opinión personal,
al menos sus compañeros, que además acabó siendo granadero de marina, lo cual, tropa de élite dentro de infantería de marina, imagínate tú, qué pedazo de mujer tenía que ser Ana María de Soto, o sea, en fin, con buenos arrestos. Con los galones bien puestos. Exacto, con los galones bien puestos. Yo creo que sus compañeros, todos los granaderos de marina, que serían un pelotón como mucho en la fragata en la que iba embarcada, sabían de sobra que era una mujer. Creo que además la protegían, es decir, la consideraron una de ellos y la tenían probablemente protegida en el sentido de que nadie se metiera con ella, nadie tal. Y cuanta gente lo supiera, creo que no le importó demasiado. Es decir, no hicieron demasiado problema ni hacían hincapié. Al final, claro, cuando el cirujano ya la pilló con el carrito de nunca mejor dicho, pues yo dijo, claro, aquí ya no puedo falsear yo los documentos porque al final me va a caer a mí todavía el problema. Entonces ahí fue cuando realmente da parte y de hecho, como digo, no se la castiga para nada, sino que al revés se la premia, ¿no? Se la licencia y demás. Primero se la licencia con una paga, luego resulta que sus padres habían estado, pues eso, casi 10 años detrás de ella porque se había fugado de casa, buscándola, eran gente de una familia humilde. Entonces, claro, ahí dice el rey que, bueno, que además se le conceda más para mantener a sus padres que ya eran ancianos de aquella y habían empeñado todo lo que habían tenido para buscarla y tal, y por eso se le da también el estanco y se la asciende, fundamentalmente se le asciende a sargento primero para premiar su actuación y porque el sueldo de retiro era superior, de forma que así podía mantener más o menos a sus padres. O sea que encima, como digo, se la premia. Es parecido al caso de la monja alférez de Erauso, Sí, que, Catalina, pero bueno. de Catalina, sí, pero que al final no se la castiga, No, se la no premia. castiga, sí. Ujú. Al Por los contrario, servicios prestados. Exactamente. Pues, Se la reconoce. ¿Me dejáis a mí la última o la Venga, penúltima? Venga. tira. Vamos a ver, Guillermo. Me voy a leer los dos libros, evidentemente. ¿Por cuál empiezo? ¿Empiezo por Anclas y Bayonetas y luego me voy a Leones del Mar? ¿O me pongo ya con Leones del Mar y espero? A ver, ¿cómo lo hago? Todo depende de lo que te guste más. Si te gustan más batallas tipo Cartagena de Indias, La Habana, desembarcos, lo que son tiros y espadazos, yo te diría que empezaras por Anclas y Bayonetas porque es basada sobre todo en infantería de marina. Ahora, si lo que te interesa más son los barcos, la náutica, navegación, construcción naval, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Batallas navales de eso, como hablamos ahora, ¿no? De cañonazos y de maniobras y tal, entonces Leones del Mar, que es más puramente naval, son complementarios, quiero decirte, puedes empezar por uno o por el otro, leerte los dos a la vez, o sea, lo que quieras, realmente no va a haber ningún problema. Muy bien, pues la recomendación que tenemos que hacer a nuestros oyentes, porque... Es que cojan los dos, Claro. vamos, y empiecen por el que más rabia les dé, básicamente. Y a ti ficharte para en cuanto quieras, porque vamos, yo por lo menos estoy encantado. Oye, y para localizarte en Twitter, en Instagram, en Facebook... Nada, yo ahora en redes sociales la que más utilizo es Twitter, que es Guille_Nicieza, o sea, muy fácil, mi nombre. En Instagram, Guille Nicieza es mi Twitter personal, es decir, subo fotos de mi perro, cosas así, es más de andar por casa. Mi perro, que se llama Nepomuceno, por cierto, como el patrón de infantería de marina. Y luego es en Instagram sí que es desde la toldilla, ¿no? Que es donde subo todos los días. Lo mismo que subo en Twitter habitualmente, esta batalla diaria, la subo también en Instagram, lo mismo, una imagen con un pequeño texto y se llama Desde la Toldilla. Y se llama así precisamente porque es el sitio más alto del barco, ¿no? Digámoslo así, es donde se solía poner el comandante a mirar hacia abajo que todo estuviera correcto y demás. Por eso es un poco desde la toldilla, desde arriba mirando un poco y contando un poco las cosas. Así que nada, si se quieren pasar, yo encantadísimo y los libros, nada, pues eso, Leones del Mar y Anclas y Bayonetas. Estupendo. Pues te concedo el honor de que lo despidas. Pues nada, aquí te has ganado 3 forofos, 3 amigos y si vienes por nuestras tierras ya sabes que... Estás invitado a una buena comida, a una buena bebida y a una buena jornada, o varias. Lo que Pues quieras. mira, pues estupendo, a ver si la próxima vez una de estas ya el programa de radio puede ser in situ ahí con vosotros, tranquilamente, que estaría muy bien y charlando estupendo. Encantados. Así que nada, muchísimas gracias, hombre. Pues un placer, Perfecto. Guillermo. Gracias a ti. Un saludo. Fuerte Un abrazo. placer. Un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Me gusta, Joaquín, los invitados que traes, macho. Sí. Que saben Vamos. muchísimo. Yo he disfrutado como un gorrinillo en un charco. Muchísimo. Se te ha Yo- visto, ¿no? Vamos, lo he gozado. Sí. Si hubiera estado aquí con otra cervecilla, vamos, lo bordamos. hay que decirle que se venga para acá. Es un... Le pillé un poquito a otras manos, os digo, de Gijón y demás, pero bueno, y ahora tiene que rodar mucho con el libro, lo tiene que trabajar. El trabajo del escritor no acaba con el punto y final, Sí, sino hay que con la ahora, promoción.
ahora empieza la promoción. Exactamente. ¿Cómo has dicho que se llamaba el libro? Anclas y bayonetas. Anclas y bayonetas, Que exactamente. vamos a darle... Claro, claro. Joaquín. A los dos, Leones de Mar, que ese le tengo, y Anclas y Bayonetas, más orientado, como ha dicho, a tema más infantería marina. Muy bien, pues nos ha salido un programilla muy majete. Voy a ir poniendo la sintonía de despedida e ir pensando si ya vamos a trabajar nosotros algo, porque lleváis 2 meses sin pegar chapa. Boh. Y bueno, sí, tú sí, venga. Yo estoy por amotinarme. Sí. Y a ver qué hacemos, esperad. ¿Cuándo fue el gran estallido? ¿Dónde estamos antes de nacer? ¿Dónde está el eslabón perdido? Bueno, ¿te lo has pensado, Direct, por dónde vas a tirar? Yo sí. Sí, a ver, dime, acércate al micro, que yo creo que se te oye menos porque... El pedorro domiciliario. Y eso que me suena mal. Es que no quiero decir nada. Ahora es que No, ahora mejor, ¿no? no sonaba tu micro bien. Sí, Ahora ahora yo mejor. creo que sí. El pedorro domiciliario. Pedorro domiciliario. Pedorro tiene que... Es por las flatulencias. Tal cual. Sí, sí. Además que lo dijo él. Ventosidades. Yo soy expedidas. pedorro domiciliario. Pedorro dijo. Y nos deja ahí. domiciliario. Yo no tengo ni idea. Eso es un asunto que no me huele nada bien. Yo lo digo, lo dejo así. Muy bien, pues fijaros, llevo yo diciendo mucho tiempo que me quedan los seres mitológicos de hablar, que la última vez que estuvimos hablando Mucho aquí- tiempo, esto es Sí, ya... y yo pues creo lo- que Juan tenía pelo. Creo que lo voy a volver a postergar porque se me ha cruzado, y me toca ya hablar de Santa Cruz otra vez, se me ha cruzado un temilla que me apetece mucho, que es el fuero de Santa Cruz de la Zarza. Sí, Que señor. tenemos fuero. Claro, sí, tenemos fuero. medieval de Y los además, medievales. No es un oye. fuero al uso, ya Se te lo oye, contaré, se te oye. pero tenemos, sí, ese micrófono falla un poquito. Pero bueno, ya lo arreglaremos. No es un fuero al uso, ya os lo contaré, pero tenemos fuero y lo tenemos recogido y lo tenemos firmado y os lo voy a leer casi íntegro, fijaros lo que os digo. Vamos Qué a ver. bueno, qué Fuero bueno. de Santa Cruz de la Zarza, por Sí, supuesto. sí, qué interesante. ¿Y don Joaquín? Pues yo quería hablar de un... Ya terminábamos... ¿Dónde lo habíamos dejado? Ya ni me acuerdo. En la conquista de las Canarias. Sí. Pues me quería ir al siglo XVI a un hecho así desconocido, que es la participación de los tercios españoles en el primer cerco de Viena. Ajá. Y cómo Mírate. ayudaron a defender la ciudad de Viena. Ujú. Pues vamos con los tercios, eso es de lo tuyo, de lo que más te gusta y de lo que más nos gusta que nos cuentes. Eso es. Así que... Batallicas. Bueno, pues nada, pongo la musiquilla salida, don Juan, don Joaquín, No sé si se me Compañeros del estás metal. tocando por ahí, está haciendo se- estos no rollos cambia de que pa' micro, que- que ya no vamos Pues a ir, déjalo que ya para la que Ay, nos sí. queda, Venga, se me oye, ¿no? Para lo que Pues te venga. quede si en no el se te convento, oye- venga. pues nada, Joaquín, que nos vemos el Venga, próximo día. hasta luego, Lucas. Hasta luego.